Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otra nueva temática de nuestro Diplomado de Deporte y Salud. Me presento otra vez, mi nombre es Iván Darío Vargas Vanegas, soy profesional de Cultura Física, Deporte y Recreación, magíster en Actividad Física y Salud y actualmente docente medio tiempo en la Universidad Inca de Colombia. Hoy vengo a hablarles sobre la valoración morfológica y funcional. ¿Para qué nos sirve realizar una valoración morfológica y funcional de un individuo, de un deportista? ¿Para qué nos sirve realizar unos pre-test para conocer el estado del deportista? ¿Para qué nos sirve todo esto, estructura y estas características, ¿sí? Previas a intervenirlo, ya sea en un tipo de entrenamiento o en un tipo de intervención, ¿vale? Vamos a ver toda la parte de la importancia de valoración morfológica y funcional. Vamos a ver las características que tienen estas valoraciones. Vamos a ver cómo se hacen estas valoraciones, cuáles son las principales valoraciones o las que se deben utilizar o los pasos a seguir que se debe utilizar para establecer las valoraciones morfológicas y funcionales del individuo. Y vamos a ver algunos test, ¿sí? Que nos van a ayudar a dar a conocer ese estado morfológico, fisiológico y funcional del individuo. Nosotros para conocer un estado morfológico, un estado físico, ¿sí? Un estado funcional de algún tipo de sujeto, algún tipo de individuo, algún tipo de deportistas, se necesitan generar diferentes mediciones y diferentes test físicos. ¿Por qué? Porque esto nos van a dar muchísimos datos, ¿sí? De su actitud física y su condición física. Ejemplo, vamos a ver si esta persona tiene las fibras musculares, ¿sí? Necesarias para cumplir con la modalidad deportiva de los 100 metros en atletismo. O vamos a ver si esta persona tiene una capacidad de captación de oxígeno, ¿sí? Para poder sobresalir en una modalidad como lo es 1000 metros o un triatlón, ¿sí? Esto nos lo da a conocer los diferentes pretest, ¿sí? Preevaluaciones para poder intervenir a ese individuo, intervenirlo ya sea tanto físicamente o diferentes terapias o diferentes intervenciones físicas. A lo largo de toda la historia, ¿sí? Para generar estas intervenciones se necesitaron muchísimas pruebas y muchísimas investigaciones, tanto en individuos sanos, tanto en individuos enfermos, tanto en individuos que estén practicando, por ejemplo, en este caso, alguna modalidad deportiva. ¿Por qué? Porque si conocemos ese estado de la persona, podemos introducirlo, ¿sí? De una manera eficaz a ese plan, a esa estructura de entrenamiento o a esa estructura de intervención, ¿sí? Esto que nos genera una evolución o nos muestra una evolución de los aspectos de la salud, ¿sí? Y de su forma física. Podemos establecer ritmos de trabajo y podemos verlo cómo evoluciona a través del tiempo. ¿Sí? Si no evoluciona es porque estoy generando una mala estructuración, o si hay un estancamiento o una regresión, significa que algunos datos de nuestro deportista no están completos o necesito muchísimo más datos para poder así trabajar. ¿Qué aspectos deben tener estas valoraciones? Los aspectos de la valoración tienen que determinar todas sus condiciones fisiológicas y metabólicas, ¿sí? Todo su comportamiento celular, todo su comportamiento funcional dentro del organismo, sus aspectos bioquímicos, sus aspectos morfológicos, sus estructuras musculoesqueléticas, cómo están trabajando esos órganos, cómo están trabajando esas hormonas,
cómo está trabajando ese metabolismo, cómo está trabajando esa oxidación, ¿sí? Cómo están trabajando sus pulmones, qué tal es la capacidad respiratoria de esta persona, ¿sí? Cómo están ese trabajo de esas mitocondrias a la hora de utilizar un sustrato energético, cómo están esas rutas metabólicas, si en estado basal si está oxidando grasas, si en estado ya post ejercicio está oxidando carbohidratos, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos de valoración, todas estas características deben estar inmersas, debemos conocer datos completos del individuo. Por eso se generaron muchísimas herramientas y muchísimos test para poder entender el funcionamiento de ese individuo. Pero antes de todo tipo de valoración se necesita unos permisos, unos consentimientos o conocer la persona un poco más atrás. ¿Sí? Nosotros no podemos generar una evaluación morfológica y una evaluación funcional de una vez sin pedir algún tipo de consentimiento o de conocer algunas patologías previas que puedan dañarlo si le hago algún tipo de valoración. Es como decir que la persona tiene cáncer, ¿sí? Y yo de una vez le quiero meter rayos X, ¿sí? Debe haber un protocolo para lo cual esta persona pueda entrar a un tipo de intervención, ¿sí? A un tipo de examen que tiene algunas cositas que no son tan benéficas para el cuerpo y que puedan empeorar, ¿sí? El estado físico de esta persona. Por eso se le hace un conocimiento previo. Se trata de conocer un poquito del pasado de esa persona. El primero es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es ese procedimiento, ¿sí? Esa pequeña lectura, ese pequeño escrito, donde se le muestra al sujeto que va a entrar a una intervención, a una investigación, a un examen, ¿sí? De una forma voluntaria, donde se le da a conocer todos los objetivos de esa intervención, de ese examen, toda su finalidad, ¿sí? Y los mecanismos que se van a trabajar, ¿vale? Después de que esta persona haya aceptado ese tratamiento, esa intervención, se necesita más que todo en actividad física, en todo lo que tiene que ver relacionado con deportes, un cuestionario posterior denominado PAR-Q. ¿Qué es el PAR-Q? Es el cuestionario, ¿sí? De actividad física, lo que hace que nos pregunte sobre la salud de nuestro individuo, si ese individuo tuvo una lesión anterior, si este individuo tuvo algún tipo de patología y de pronto tenga unas secuelas posteriores, si este individuo es muy activo, si este individuo trabaja de una forma muy alta, mejor que el promedio, hablando de actividad física. Ya con esto podemos conocer un poco, ¿sí? De su estado, digámoslo, sociodemográfico. También hay diferentes cuestionarios, ¿sí? Que nos da a entender sus estadios, su estadio socioeconómico, ¿sí? Su parte personal, ¿sí? Que nos podría dar a entender muchísimas más cosas y nos podría dar muchísimos datos donde podríamos correlacionar para que nos dé diferentes respuestas a diferentes hipótesis que nosotros podamos crear en algún tipo de intervención. Una de este tipo, ya después de realizar los consentimientos informados, de conocer ese pequeño pasado de la persona, ¿sí? Esa pequeña parte personal de la persona, podemos entrar a las mediciones morfológicas, ¿sí? Estas mediciones morfológicas son no más que todo mediciones antropométricas, mediciones físicas de la persona, ¿sí? Papalia y Gabet nos dice que son dimensiones totales del cuerpo que caracterizan la magnitud corporal como la longitud del cuerpo, el peso, la proporción y la composición corporal.
Esta composición corporal se puede tomar de diferentes formas, con diferentes herramientas, pero las mediciones antropométricas están basadas en lo que tiene que ver con la talla, el peso y el IMC, ¿sí? Que es peso sobre talla al cuadrado. Con esto nos pueden dar algunos datos previos de cómo está el estado físico del individuo. Se trabajan diferentes herramientas. Tenemos el plicómetro, ¿sí? Para medir pliegues, ¿sí? Tenemos el paquímetro para medir diámetros y tenemos la cita métrica que también sirve para medir diámetros. ¿Listo? Todos estos se pueden unir en conjunto con diferentes fórmulas para que nos dé otros tipos de datos, ¿sí? Como el porcentaje graso, como la medición de músculos, ¿sí? Si hay una simetría, si hay una asimetría o hay una simetría, ¿sí? Si hay una capacidad funcional del músculo mucho más grande de un lado que del otro, ¿sí? De las palancas, ¿sí? Que son importantes, por ejemplo, a la hora de determinar en alguna modalidad deportiva. Estos aparatos necesitan funcionar con fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, para el porcentaje de graso es muy diferente el porcentaje de graso con el de mujeres, ¿sí? En el de mujeres se utiliza menos pliegues, en el de hombres se puede utilizar un poco más de pliegues, ¿sí? Según Yugas y Faulkner. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fórmula que es la suma de 4 pliegues, ¿sí? Por 0.153 más 5.783, dependiendo de cuáles pliegues para hombres, dependiendo de cuáles son los pliegues para mujeres. También hay fórmulas para que nos den a conocer el peso óseo de la persona, ¿sí? Donde nos muestra acá que el peso óseo es 3.02 por, bueno, la talla, la estatura, el diámetro estiloideo, el diámetro bicondileo del fémur, ¿sí? Con esto nos pueden dar unos datos también previos de la condición física de la persona. Ahora, ¿cuáles son esos otros datos que nos pueden dar estas mediciones o que nos pueden dar a conocer esa condición física de la persona? No solo estamos hablando del porcentaje graso, hay muchísimos más aspectos un poco más profundos, ¿sí? El primero que vamos a conocer y vamos a entender es el porcentaje graso de la persona, ¿sí? Esto nos puede dar muchos indicios de muchísimas cosas, tanto positivas como negativas de ese individuo. También la masa muscular, también es muy importante conocer su estructura musculoesquelética, el porcentaje de agua, el peso óseo, el peso visceral, y hay muchísimos más datos como las kilocalorías que necesita diariamente, ¿sí? Para su consumo, ¿sí? Entre otras. Tenemos la primera herramienta que puede dar de una forma más simple a conocer todos estos datos, que es la bioimpedancia. ¿Qué es la bioimpedancia? Serrano nos dice que es un método que establece una relación entre la impedancia a través de los tejidos biológicos y la composición de estos. ¿Qué es lo que quiere decir? Es un pequeño impulso eléctrico, ¿sí? Que va a viajar por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Que donde hay impedancia es donde hay grasa. El tejido graso no contiene agua y el tejido libre de graso contiene mucha agua. Cuando ese impulso eléctrico llega y lo obstruye una parte de tejido, ¿sí? Tejido graso no puede como seguir su trayectoria o no puede seguir su impulso, ¿sí? Lo que hace es que pues sigue viajando, ¿sí? Pero toma ese porcentaje de impedancia, o sea, esa pequeña resistencia que no la dejó pasar, ¿sí? Y lo analiza por medio de diferentes fórmulas y nos saca y nos bota los datos anteriores, como el porcentaje graso, que en este caso es el principal. La bioimpedancia, tenemos diferentes herramientas, como tenemos la TANITA, ¿sí? Es la más utilizada. Tenemos la SECA, que es un poquito más completa, de datos un poco más exactos, ¿sí? Y tenemos como el gold estándar, que es DEXA. El DEXA es una absorciometría de rayos X de energía dual,
son unos pequeños rayos X, no son tan, mm, tan complejos como lo es una máquina de rayos X, ¿sí? Su radiación es muy mínima y no tiene ninguna eh, contraindicación contra algún tipo de sujeto o individuo, ¿sí? Donde nos puede dar muchísimos valores de referencia. Lo podemos ver en las gráficas, nos puede dar hasta referencia de densidad mineral ósea, ¿sí? Que no nos lo da otras herramientas, ¿sí? Esta sí nos las puede dar, nos puede dar el porcentaje graso, ¿sí? Total de nuestro cuerpo, de todos los segmentos de nuestro cuerpo, nos puede dar la masa muscular, ¿sí? Bien diferenciado entre segmentos, ¿sí? Nos puede dar la densidad ósea, como les había hablado, que es como el plus de esta herramienta, de este examen, ¿sí? Entonces se le considera boleta estándar porque pues está mirando de una forma más profunda, ¿sí? Por medio de rayos X muy mínimos y que nos pueden dar idea de cómo está esa persona físicamente. ¿Sí? Muscularmente, cómo está ese tejido graso, cómo está ese tejido muscular, cómo están esos órganos, cómo están esos huesos. Tenemos otras variables de rendimiento físico que también se necesita en las valoraciones funcionales que nos ayudan a determinar un poquito más el estado físico de la persona, como es la condición cardiorrespiratoria, que hay diferentes test, diferentes pruebas o diferentes herramientas que nos pueden ayudar a establecer datos y parámetros de esa evaluación inicial. Hablamos de la ergospirometría, hablamos, por ejemplo, de test de Leyer, ¿sí? El test de yo-yo, ¿sí? Que nos pueden ayudar el consumo de VO2 máximo, ¿sí? Tenemos el de resistencia muscular, tenemos el de fuerza muscular, ¿sí? Hay muchísimos test de fuerza muscular, hasta desde el de 1 minuto, ¿sí? De flexiones de codo hasta el de fuerza prensil. ¿Sí? Tenemos de potencia, que se utiliza más que todo en miembros inferiores, pues también hay para miembros superiores, desde velocidad y desde flexibilidad. Esto nos pueden dar un poquito más datos de su condición física del individuo. Vamos a comenzar a hablar de test de rendimiento, de estos test de rendimiento físico, como lo es el test de fuerza. La fuerza muscular es reconocida como una cualidad física fundamental para el rendimiento deportivo y para también predictivo de alguna patología posterior que pueda tener esa persona, ¿sí? Lo que es la fuerza prensil puede predecir a futuro que pueda llegar a tener una patología cardiovascular. Por eso es tan importante generar mediciones de fuerza y más que todo en fuerza prensil. Esto ya está estandarizado, ya está categorizado, ¿sí? Ya se sabe con cuántos kilogramos, ¿sí? Está su estadio, ¿sí? Cuánto debería ser su fuerza según su grupo etario, ¿sí? Y es muy importante conocerlo eh, previamente a algún tipo de intervención. Tenemos el test de fuerza en RM, ¿sí? Que es una repetición máxima. Tenemos muchísimas fórmulas, muchísimas formas de aplicación de este RM, tanto herramientas como el encoder lineal, ¿sí? O como parte de fórmulas ya establecidas por muchísimos autores que nos dan una idea de cómo trabajar o cómo programar el entrenamiento, ¿sí? Con qué volumen o con qué cargas puedo programar el entrenamiento. Ya se puede trabajar a un porcentaje. Ejemplo, levanté 100 kilos, ¿sí? Entonces ahora quiero trabajar al 50%, ya sé que ese es mi RM, entonces el 50% serían 50 kilos, así sucesiva, el 60%, 60 kilos, etcétera. Así podríamos trabajar de una forma ideal.
Tenemos la valoración de potencia de miembros inferiores, muy importante y muy bueno para el deportista porque este se vuelve predictor de fatiga. Ya se está utilizando plataformas de saltos, ¿sí? O este tipo de test sin necesidad de herramientas para determinar si hay fatiga durante el proceso deportivo. Damos un ejemplo como en el fútbol, eh, colocan a los deportistas antes del partido a generar un pequeño salto vertical, o sea, la aplicación del salto vertical, ¿sí? Ven que tuvo una altura considerable, acaba el primer tiempo, vuelven y lo colocan en la plataforma, miran el salto y si perdió unos centímetros o unos milímetros, pues ya se está considerando que está en un estado de fatiga y que no va a rendir igual para un segundo tiempo para hacer una continuidad deportiva. Se puede utilizar también el vertical jump, ¿sí? Que ya es una herramienta que nos va a medir la altura de nuestro salto sin, utilizando un pequeño impulso, una pequeña flexión, ¿sí? Que también nos da ideas de su potencia de miembros inferiores. Tenemos el test de salto horizontal, este no es tan complicado, lo que genera es que nos dé datos sobre la fuerza explosiva de miembros inferiores, ¿sí? Tenemos el test de flexibilidad, el más utilizado es el test de Wells, en donde nos da a conocer estadios de cómo está esta persona con su capacidad de flexibilidad, ¿sí? Que es muy importante para volver a un estadio inicial de todas sus fibras musculares, de todas esas proteínas contráctiles que tienen las miofibrillas, ¿sí? Estamos hablando de la actina y la miosina, ¿sí? Donde ya lo tienen categorizado y lo tienen estandarizado para saber en qué estadio está, si estoy en superior, si estoy en excelente, si estoy en bueno, en promedio, en deficiente, o pobre o muy pobre. Tenemos otro muy importante que es el test de capacidad cardiorrespiratoria. Esto se mide más que todo en ergospirometría o pruebas de cardiopulmonar de ejercicio, donde se coloca al individuo, ¿sí? En banda o en cicla y se observa los datos que tienen que ver con metabolismo e intercambio de gases, ¿sí? Nos brinda también información sobre su proceso metabólico, sobre su oxidación de grasa, sobre su oxidación de carbohidratos o su oxidación de proteínas, ¿sí? También nos muestra datos musculares, todo lo que tiene que ver con fatiga y VO2 máximo, la capacidad respiratoria que tiene la persona. Este es fundamental y este es el que se debe generar siempre en cada individuo antes de tratarlo o generarle un entrenamiento específico, por ejemplo, hablando del deporte, ¿sí? Porque nos da a conocer a qué intensidades, a qué frecuencia cardíaca se puede trabajar o hasta dónde se puede exigir esta persona, ¿sí? Eh, es un proceso de medición muy exacto de lo que tiene que ver con parte cardiovascular, de su frecuencia cardíaca máxima, de su consumo de oxígeno, ¿sí? Y de su parte metabólica. También estas pruebas se utilizan para predecir o saber si esta persona tiene algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, hablando de la parte cardiopulmonar, como lo es el EPOC, ¿sí? Acá nos muestra este artículo que esta prueba permite la evaluación de la respuesta fisiológica, tanto en ejercicio submáximo como máximo, ¿sí? Brinda información acerca del proceso metabólico, muscular, neurosensorial, cardiovascular y ventilatorio. Se pueden utilizar diferentes protocolos, diferentes intensidades según los datos ¿sí? Del test físico que se realizó, ¿sí? Entonces se puede hacer con inclinación, con una marcha muy grande, ¿sí? Cada uno tiene su propósito a realizar o su finalidad. Ya con estos test y estas valoraciones morfológicas y estas valoraciones funcionales, podemos entender, ¿sí? Podemos entender la capacidad que tiene ese individuo al realizar algún tipo, en este caso de deporte, o la capacidad que tiene este tipo al realizar algún tipo de ejercicio,
¿sí? Con esto también podemos prevenir muchísimos errores que se cometen cuando generamos entrenamientos empíricos, ¿sí? O entrenamientos que no tienen una prescripción, ¿sí? Anterior o conocimiento previo del individuo, y lo que hacemos es o dañarlo o sobreentrenarlo o generarle algún tipo de lesión. Ya con esto conocemos totalmente al paciente en su estado físico, metabólico y fisiológico. ¿Qué beneficios tienen estas valoraciones morfológicas y funcionales? Pues que nos dan datos previos reales del comportamiento físico del individuo. Sé cómo puede trabajar el individuo, sé qué cosas no pueden trabajar, sé diferentes aptitudes, ¿sí? Y sé de pronto debilidades que se deberían trabajar, por ejemplo, hablando del porcentaje graso. La progresión y actitud del deportista al ejercicio físico. Podemos seguir haciendo estas valoraciones a través del tiempo y podemos hacer comparaciones para que logremos ver el avance y la evolución de este individuo, ya sea físicamente, ya sea médicamente, ¿sí? Ya sea progresivamente que esté saliendo de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de lesión, podemos conocer la evolución de este. También conocemos el comportamiento previo del individuo, ¿sí? Ya sabemos que su fuerza está concentrada en los miembros superiores, ¿sí? Porque pues tiene una gran masa muscular, una gran hipertrofia, etcétera. Entonces podemos seguir trabajando esa estructura o combinarla con otras estructuras para que sea más completo, ¿sí? Se puede hacer un seguimiento y comparación pre y post, ¿sí? Que es lo que les hablaba de, no, esa persona no va a ser igual a la del principio, siempre va a tener unas fases de entrenamiento o fases de mejoría en la mayoría de los casos, donde se hace comparaciones y se saca el promedio y se saca si hay algún tipo de evolución positiva o una involución. Entonces ahí es donde se tiene que estructurar, ¿sí? Todas esas intervenciones físicas, ¿sí? Hasta de algún tratamiento, ¿sí? Para poder ayudar a ese individuo. Ya como conclusiones, tenemos las evaluaciones previas del individuo se podrán respetar el principio de individualización. Esto es en torno al entrenamiento, ya que sabemos que cada individuo es muy diferente, cada individuo tiene unas capacidades diferentes y son específicas para él, ¿sí? Entonces podemos trabajar a ese individuo con sus datos reales de su cuerpo, de su metabolismo, de sus estructuras. Se puede cuantificar el entrenamiento y planificar de forma adecuada con datos previos preentrenamiento. Se puede estructurar los procesos, el proceso de intervención que se le va a realizar a ese individuo con datos reales de su organismo. Esto es súper importante. Las evaluaciones previas permiten llevar un control del individuo y de su intervención. Podemos hacer comparaciones a lo largo del tiempo, un pre y un post, ¿sí? O mantener una base y comenzar a ver su evolución con los diferentes test que les voy a aplicar durante toda su intervención o durante todo su entrenamiento. Y hablamos de que los test de aptitudes físicas dan conocimiento de su estado metabólico, fisiológico y morfológico del individuo. La única forma de conocer su estado físico, morfológico, fisiológico y metabólico es por medio de una evaluación morfológica, de una evaluación funcional, la que nos da a entender las capacidades que tiene este individuo, la que nos da a entender sus estructuras, ¿sí? Nos da a entender su funcionamiento. Con esto podemos trabajar cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de deporte y minimizar riesgos en este individuo. Espero que les haya servido esta temática. Los esperaré pronto para otro nuevo tema a exponer. Muchas gracias, que estén bien.